lunes vamos con la columna del CINIG, el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género. En esta vez, por primera vez, pero entendido, porque nos vamos a trasladar a Mendoza, una hermosa provincia de Argentina. Vamos a hacerlo vía telefónica con Victoria Pacero. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Cuyo. Además es especialista en políticas de cuidado, integra varios colectivos feministas y, como siempre aclaramos, su currículum es extenso. Todas las mujeres y disidencias del CINIG tienen, ¿no?, una trayectoria y demás en investigación, etcétera, etcétera. Pero en este caso vamos a focalizar en algo que también tiene una fecha, ¿no? Hoy, 1 de junio, es Día de los Sociólogos y las Sociólogas, pero que en el caso de Pacero ella ha investigado a través de un libro, más allá del canon, Mujeres en el Pensamiento Social, respecto justamente a cuáles eran las trabas o los prejuicios que había en la construcción de esta actividad, de esta tarea. Victoria, ¿cómo estás? Te saludan Eduardo, Fernanda y Sabrina. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien por acá? Bueno, bien, igualmente nosotros por aquí. En principio nos interesaba mucho esto, ¿no? Vos en el libro se habla de un canon específico que tiene que ver con una diferencia de género, entendemos. Contanos un poco cómo es ese proceso o esa construcción. Bueno, este libro que apareció en diciembre, publicado del 2025, está disponible de acceso abierto de manera virtual. Es un libro que es una producción colectiva, se llama Más allá del canon, las mujeres en el pensamiento social, y surge como parte de un proyecto colectivo, de una iniciativa múltiple, en particular coordinado por una socióloga de España, María Rocío Navarro Fosar, que bueno, ya si después les pasamos el enlace del libro, en la introducción cuenta bastante bien este proceso, cómo se fue dando y cómo se construyó esta red de 46 colaboradoras, le voy a decir en femenino, pues la mayoría somos mujeres, 44 mujeres y 2 varones, que nos dimos la tarea de recuperar justamente la presencia de las mujeres en la construcción de pensamiento social. También la gran mayoría de las que participamos somos sociólogas de formación, pero intentamos recuperar eso, mujeres en el pensamiento social desde una perspectiva más amplia. El criterio de selección era que hubieran nacido antes de 1940, de distintas latitudes. En particular, bueno, ahí se reconstruye la trayectoria de 4 pensadoras de Argentina. Y bueno, es una herramienta, como les decía, que surge desde distintos puntos de vista. En particular, bueno, Rocío, que es quien coordina, se pone previamente en contacto con Mary Jo Deegan, que es una socióloga norteamericana, que de hecho, bueno, fallece en el proceso en que estamos armando el libro, porque ella iba a escribir principalmente un capítulo, digamos, que finalmente escribe solamente su compañero intelectual y afectivo, otro sociólogo, Michael Hill, en memoria de Mary Jo Deegan, porque es una sociedad muy importante que escribe un libro en los 90 en inglés que se llama Las mujeres en sociología, un libro de consulta biobibliográfica, sí, que lo que hace es justamente recuperar en Estados Unidos pensadoras que hacen a la disciplina sociológica y que han sido invisibilizadas como la mayoría de las disciplinas científicas, que son androcéntricas, ¿no? Que parece que tenemos solamente padres fundadores, blancos, heterosexuales y europeos. Y bueno, justamente recuperando este proyecto de Mary Jo Deegan es que Rocío y otras compañeras empezamos a armar este proyecto, bueno, de recuperar, pero en lengua española, ¿no?, para las hispanohablantes, digamos, estas pensadoras, y además sumar pensadoras de distintas latitudes, obviamente no solo de Estados Unidos, sino bueno, de Latinoamérica, de Europa y algunas, en este caso de Sudáfrica, y muchas otras de Asia, sobre todo, que queríamos incorporar y no se pudo, pero bueno, llegamos a un total de 56 mujeres relevadas, como les decía. Y nada, la idea es discutir un poco que estas pensadoras no solo aportaron teorías, sino también metodologías, debates epistemológicos, que al borrarlas de la ciencia nos perdemos aportes fundamentales en todas las disciplinas. En nuestro caso, bueno, en la teoría sociológica, por ejemplo, pensamos en, no sé, Marx, Weber y Durkheim como los padres fundadores, y bueno, acá proponemos otras pensadoras que incluso rompen las mismas
maneras de entender, no sé, por ejemplo, Harriet Martineau, que sería como la Durkheim, digamos, que en realidad ya es anterior, y rompe también incluso los propios parámetros con sus metodologías y sus objetos de estudio del propio estructural funcionalismo, ¿no? Victoria, si uno, para entenderlo con mayor precisión, cuando vos decís los parámetros, ¿qué diferencias había en esos parámetros? Digo, ¿cuál era el aporte desde esa mirada que ofrecían todas estas investigadoras que nos estás contando? Mira, es súper complejo porque, bueno, tiene que ver con lo que te decía, por ahí latitudes y espacios. Por ejemplo, si pensamos Flora Tristán, que la podemos pensar dentro de lo que es incluso precursora de alguna manera de ciertas cuestiones del marxismo, ¿no? En realidad tenían otras maneras de articular la teoría de la experiencia sexuada, ¿no? Ya del hecho de ser mujer, ¿no? Ella va a problematizar, por ejemplo, va a decir que la mujer es la proletaria del proletariado, digamos, ¿entiende? Como esta doble opresión de las mujeres muy tempranamente, ¿no? Ella escribe bastante antes de que aparezca, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, para que situemos. Ella tenía orígenes peruanos, pero era francesa, digamos, nació y vivió y produjo gran parte en Francia, también en un momento escribe en Perú. Digamos, solo eso para tener algún ejemplo, como les decía, con Harriet Martineau, o con distintas otras pensadoras que, por ejemplo, nosotras recuperamos en el caso de las argentinas a Virginia Woolf, ¿no? Desde el anarquismo, desde el feminismo anarquista o de esa particular producción de conocimiento, y que muchas no eran necesariamente mujeres ilustradas, ¿no? Si pensando en Virginia Woolf, o sea, que habían tenido acceso a la universidad. Sin embargo, produjeron, lo mismo que Flora Tristán, al calor de las luchas sociales, políticas, del contexto en el que vivieron. Por eso algo muy importante también de este libro es que cada capítulo aborda una autora, ¿no? Y vamos a encontrar, en primer lugar, algo que, por ejemplo, el libro de Marie-Jo Digan no tenía, es un contexto histórico, ¿no? Reconstruir el contexto en que cada una de estas pensadoras construyeron, militaron y aportaron al pensamiento social. Por eso también es un esfuerzo de recuperar, incluso podríamos discutir con el propio día del sociólogo o la socióloga que celebramos en Argentina, ¿no? Este 1 de junio, lo celebramos por la institucionalización, por la primera cátedra de sociología, ¿no? Que da, por supuesto, un varón liberal, etcétera, en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? También podemos hablar ahí del centralismo, y en este caso lo que buscamos es ampliar la mirada de quienes forman, ¿no?, nuestro pensamiento social y no limitarlo a la formación académica. Por eso se llama también el libro Más allá del canon, ¿no? Romper un poco esta idea de lo que deviene canon, sobre todo en las teorías sociales, pero eso lo podemos encontrar aplicado también en las disciplinas de las físico-naturales, ¿no? Un poco de animarnos a romper ese canon y ampliar de esa manera, como te decía, las teorías, pero también las metodologías y la misma encuadre, ¿no?, de pensar lo social. Claro. Es como un revisionismo sociológico con perspectiva de género, se podría, o sea, sí, la perspectiva de género puede tardar en que no todas tenían militancia feminista, digamos, ni mucho menos, pero sí es recuperar la mirada particular que tiene la experiencia sexuada, ¿no? Claro. También mujeres que desafiaron el régimen heterosexual, podríamos decir, identidades que hoy podríamos nombrar dentro de las disidencias, ¿no? Se rescata también mujeres afro, sobre todo de Sudáfrica, de los Estados Unidos, algunas de pueblos originarios latinoamericanos, indígenas. Claro. Sin duda, este es un primer esfuerzo, es un llamado a seguir ampliando y darnos cuenta de la riqueza del pensamiento que existe, y bueno, sobre todo en el caso de mujeres, pero no es la única variante, ¿no? Pero bueno, las mujeres sobre todo que hemos sido invisibilizadas, históricamente borradas, no porque no hayamos existido, sino por la propia construcción del canon que nos borra de la historia de alguna manera. ¿Y qué mujeres? Sí, perdón, ¿querías decir algo? Yo te interrumpí. No, por ejemplo, te iba a mencionar, en el caso de Harriet Martineau, es muy loco porque ella es la primera, por ejemplo, que traduce del francés al inglés, porque ella vivía en Inglaterra, a Comte, ¿no? Entonces pensemos, ella se codeaba con Darwin, o sea, no es que ella no estuvo, ni fue parte, sino que después, al construir
al institucionalizar el canon se las borra totalmente, Claro. siendo que ella fue una figura clave de lo que después analizamos como el funcionalismo, ¿no? Claro. ¿Y qué pensadoras argentina o qué pensadoras, no sé, quiénes son, hay en el libro que sean de Argentina? Mira, en el libro propiamente Nacida en Argentina encontramos a 4, como mencionaba Virginia Woolf. Sí. Después tenemos a Eduarda Mancilla, a Salvadora Medina Honrubia, otra mujer también anarquista, poeta, feminista, y por último a Isabel Larguía, más contemporánea, que ahí también, bueno, seguramente es el cine, en algún momento, sobre todo Isabel Larguía, estaremos dialogando, que hizo aportes fundamentales. También era muy implicada, estuvo mucho tiempo en Cuba, ¿no? Con todo el proceso revolucionario cubano, y bueno, construye categorías muy importantes, por ejemplo, como la del trabajo invisible, para pensar en la división del trabajo doméstico. Claro. Nos quedaron un montón, o podríamos haber sumado un montón más. Sí. Yo me acordaba mucho, bueno, y sobre todo en estos momentos de ataque a las ciencias sociales, y ni hablar a las mujeres y a los feminismos, pensaba en la querida Susana Torrado, que digo, y la podríamos haber incluido porque ella nació en el 1936, y bueno, no como, por ejemplo, no plantear la cuestión social, el costo social del ajuste, con todas sus variables, pionera en los estudios de demografía, de estructura de la población en Argentina, y bueno, que se le atribuye la famosa frase que Cavallo le dijo, ¿no?, que vaya a lavar los platos, ¿no? Eso da cuenta también de un sexismo muy instalado, que parece que las mujeres tenemos que quedarnos calladas y no opinar de nada de lo que afecte no solo a las mujeres, sino también a nuestra sociedad, ¿no?, en el marco de estos contextos de ajuste, de violencia en todos los sentidos, no solamente de la violencia femicida, sino en su articulación con la violencia económica, política, etcétera. Victoria, en relación a bueno, estos días tan horribles que estamos viviendo, con la mirada puesta en lo que será la marcha del 3, veía este concepto de androcentrismo cultural, y una de las imágenes que comentábamos incluso antes de arrancar el programa es, y lo comentábamos también cuando comentábamos el caso de Agostina, todos esos varones, ¿no?, con ese fiscal y demás, como el varón heterosis todavía sigue siendo tan central, ¿no?, en espacios de poder. Exacto, tenemos que pensar, y esto, bueno, en la sociología nos aporta mucho, que esto que aparece o que deviene un sentido común, pero no solamente en la charla que tenemos con el vecino o la vecina, sino justamente eso, el discurso jurídico, claro, ¿no? Los fiscales, la policía, todas las instituciones que intervienen, las escuelas, ¿no? Por ahí fue muy interesante escuchar a una de las maestras de Agostina lo que decía en relación al dolor que sentía esa familia, ¿no? Creo que ella tenía muchas más herramientas para entender y acompañar que quienes se suponen, ¿no?, que están velando por la justicia, como son los fiscales. Sí. Eso tiene que ver cuando hablamos del androcentrismo cultural. Por eso es tan importante rescatar pensadoras, porque nos aportan otra manera de entender que lo que hegemónicamente se produce, sino de otra manera, ¿no? Parece que las pibas desaparecen, algo habrán hecho, cómo estaban, qué llevaban. Digamos, son un montón de discursos que hemos tenido que desarmar. Por ejemplo, bueno, particularmente yo investigo el tema de las desapariciones de mujeres en democracia, y justamente uno de los grandes obstáculos para la investigación en estos casos tiene que ver con el discurso patriarcal que circula, que se demoran en buscar porque hay un descreimiento de que se habrá ido con el noviecito, se escapó, bueno, estará en una, ¿no? Y no poner en primer lugar la vida de esa persona y buscarla con todo lo que haga a disposición. Ni hablar con el contexto de los agresores, ¿no?, de toda la impunidad que gozan en relación a también estas construcciones que organizan la vida cotidiana, ¿no?, que organizan la manera en que ciertas vidas parece que valen más que otras, ¿sí? Si pensamos en el caso del principal implicado, en el caso de Agostina, ¿no?, que ya tenía una denuncia gravísima por secuestro y abuso sexual de su expareja. Sí. O
sea, la vida de las mujeres vale menos que la propiedad privada, porque te aseguro que robar te implica más años de prisión que violar o agredir a una mujer, claro, o a una niña. Entonces, bueno, todos esos conceptos que, como decimos, organizan la vida en distintas escalas, en distintos ámbitos, es lo que también, de alguna manera, con este libro y con estos enfoques que traemos las mujeres, no solamente las feministas, pero también las feministas traemos al meternos, ¿no?, en estos ámbitos que parece que no deberíamos estar. Claro, absolutamente. Es muy importante el rescatar a todas estas pensadoras, y lo que estaba pensando, para que la redundancia, es si esto lo han trabajado en universidades, porque supongo que está bueno para quienes están estudiando sociología hacerlo, justamente rescatando, ¿no?, a las mujeres en el canon sociológico. Lo han presentado, porque el libro es abierto online. No sé si está en formato papel. El libro es abierto online, no está en formato papel de momento, o sea, tenemos algunos ejemplares nada más, pero está totalmente que se puede descargar cada capítulo, tiene un índice temático, que eso es muy interesante, o sea, podemos ir por tema y ver qué autoras trabajaron esos temas. Tiene un estudio introductorio de Rocío Navarro, que es la compañera que coordinó, y ahí van a encontrar también en ese estudio introductorio, ella va contando cómo surge. Y hay compañeras, justamente esta idea de armar este proyecto, surge compañeras que venían dando esta discusión en cátedras, sobre todo de teoría sociológica, pero en distintos ámbitos, como por ejemplo Eliana Devia en Argentina, Selene Aldana en México, ¿sí?, y otras compañeras que venían con esta apuesta de despatriarcalizar el canon sociológico. Así que por suerte muchas de esas compañeras, está Gabriela Córdoba de la Universidad Nacional de La Plata, por nombrar algunas, que vienen dando este esfuerzo de introducir a las mujeres en las propias currículas, y en ese sentido este libro, como les decía, salió en diciembre, a fines de diciembre del año pasado, por eso recién estamos arrancando con las presentaciones. Comentarles que si no me equivoco, ya les pasó bien la data, el 12 de junio, vamos a estar haciendo una presentación junto a Paula Lucía Aguilar, que es de la UBA, en el Instituto Dino Germán, y va a ser una actividad virtual que se llama ¿Y las sociólogas dónde están? Y vamos a estar presentando el libro con participación virtual, van a estar participando compañeros y vamos a seguir, digamos, con esta discusión. Sí, así que les vamos a dejar ahí el flyer en cuanto lo tengamos. Va a ser el 12 de junio a las 15 horas por Zoom, y van a estar participando distintas compañeras y también llevando esta discusión a, bueno, cómo llevar esto a los espacios en los que cada uno está, sea como docente o como estudiante, ¿no? Porque también como estudiante uno tiene que reclamar cuando no hay o cuando se invisibiliza en los programas a autoras, autores. Sí, pensaba además, Victoria, estamos hablando con Victoria Pacero, ¿no?, licenciada en Sociología y una de las investigadoras y estudiosas del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género. Pensaba en esto que es no sé si la palabra es reclamo, pero que menciona muchas veces las mujeres, nos incluimos nosotras, cuando haces tu estudio universitario, tu carrera, y es... las personas, los autores, los libros siempre son varones, o la gran mayoría son varones. ¿Dónde están las mujeres? Porque las mujeres están, pero no están justamente incluidas en las currículum. Es como un reclamo constante. Es interesantísimo justamente que ustedes promuevan y trabajen fuerte en que se abra ese juego y que sean parte, ¿no?, de la currícula de estudios. Así que bueno, en cuanto tengas bien la información, nosotros acá enseguida contamos, sobre todo porque si es virtual, puede participar las personas que quieran. Victoria, te agradecemos un montón y siempre es un espacio súper interesante para entender, para aprender y para debatir el que nos ofrece el CINIC. Te mandamos un abrazo. Bueno, no, gracias. Un abrazo a ustedes, y les decía, es el 12 de junio a 15 horas virtual. Les vamos a mandar bien la información, pero vamos a seguir hablando de este libro, en particular en el marco del Día del Sociólogo. Nos preguntamos ¿las sociólogas dónde están? Y nada, gracias por el espacio. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, un Muchas abrazo. Gracias. Un abrazo.
Victoria Pacero, licenciada en Sociología de la Universidad Nacional de Cuyo, es especialista en políticas de cuidado, integra colectivos feministas, bueno, también es investigadora de CONICET y demás, y el tema de hoy que abordamos, además de felicitar a todas las sociólogas y los sociólogos en este 1 de junio, es justamente el rol de las mujeres en la sociología en Argentina, y ya decía, quedaron muchas afuera, pero bueno, es una suerte de rescate y una intención de que se incorporen, ¿no?, en las currículas de estudio. Muy bien. ¿Alguito de música tienen ganas? Dale.